Quiero contarles un cuento acerca del tambor. Este cuento me lo contó un amigo que a su vez se lo contó un amigo africano que hace tambores. Yo le pregunté una vez, ¿por qué los seres humanos tenemos tambores? ¿Quién trajo el tambor? ¿Quién inventó el primer tambor? ¿O cómo llegó el tambor a la tierra? Entonces él me contó este cuento y quiero compartírselos. Este cuento es de una época en la que todavía no se hacían cuentos sobre los hombres. Todavía no había cuentos acerca de las hazañas de los hombres. Los cuentos que había eran cuentos de animales, de la naturaleza. Entonces este cuento habla de un changuito y de la luna. Este changuito era un changuito bien especial porque de todas las familias de changuitos de toda esa parte de África, era el único changuito que todas las noches de luna llena, sentía un deseo irrefrenable de subirse a la copa de los árboles más altos y desde ahí contemplar la luna llena en todo su esplendor. La tenía enorme enfrente de él, solo para él. A veces el changuito cerraba los ojos e imaginaba que le hablaba a la luna en su lengua. Hola, hola, en su imaginación. Sin embargo, todas las noches de luna llena se repetía esa escena, el changuito frente a la luna, el changuito y sus pensamientos, porque los changuitos piensan, son inteligentes, dicen que en eso se parecen a nosotros. El changuito pensaba y pensaba un montón de cosas, y uno de esos pensamientos, un día, fue el de ¿cómo le puedo hacer para llegar a la luna? ¿Cómo le puedo hacer para llegar a la luna? ¿Cómo le puedo hacer para llegar a la luna? Y se le ocurrió la mejor idea que se le pudiera ocurrir a un changuito. Hacer una torre de changuitos. Con todas las familias de changuitos que había en esa parte de África, seguramente sería una torre tan larga que llegaría hasta la luna. Entonces el changuito fue y reunió a todas las familias de changuitos de todo alrededor. Les contó la historia, les contó el proyecto, les contó su idea de hacer un viaje a la luna. Un viaje a la luna hecho por changuitos. A todos les pareció magnífica la idea. Entonces se pusieron de acuerdo, esperaron la siguiente luna llena y entonces empezaron a crear la torre. Un changuito se puso hasta abajo, luego se puso otro changuito, luego se puso otro changuito y otro changuito y otro changuito, y ahí iban subiendo los changuitos y subía uno más y subía uno más, se agarraban hasta de la cola para poder subir y subían y subían y subían y subían y subían hasta que se hizo la torre tan grande que solo se veía un puntito allá arriba en el cielo. Seguían subiendo changuitos, hasta que de repente la torre se empezó a mover de un lado a otro, porque el viento allá arriba es mucho más fuerte. Entonces el changuito subió, se agarró de la cola, se agarró de las patas, de las manos, se subió corriendo, hasta de las orejas se agarró para subir antes de que la torre se viniera abajo. Él se alcanzó a agarrar de la luna, subió y pisó la luna. El changuito tenía para sí mismo toda la luna a sus pies.
Dio un paso, luego dio otro paso, luego dio otro paso, luego echó una carrera, luego echó una marometa, luego echó una pirueta, hizo un montón de esas piruetas que hacen los changuitos. Después echó a correr, después caminó, después empezó a hablar en su lengua, claro. ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¿Alguien vive aquí? Siguió caminando y cada tanto gritaba lo mismo. ¡Hola! ¿Alguien vive aquí? Vengo de la tierra. Nada. Hasta que de repente allá a lo lejos apareció una silueta de mujer moviéndose, luminosa, grande, radiante y blanca, con su vestido azul de estrellas. Era la dama de la luna. El changuito se quedó pasmado hasta que tuvo enfrente a la dama de la luna y la dama de la luna le preguntó: ¿qué haces aquí? El changuito le contó toda la historia, le contó de cómo llegó a la luna, cómo llegó a través de una torre de changuitos. La dama de la luna estaba maravillada, tanto que lo llevó a recorrer toda la luna, todos los cráteres, todos los pozos sin fondo. Lo llevó a conocer el palacio de la luna, lo llevó a conocer lo que hay debajo de la luna. El changuito conoció toda la luna hasta que llegó el momento de partir, porque el changuito sabía que ya era la hora del sol. Le dijo a la dama de la luna que tenía que irse. La dama de la luna le dijo que ok, estaba bien. Sin embargo, el changuito tenía una duda. ¿Cómo le podía hacer para comunicarse con ellos allá arriba? Con la dama de la luna, con el señor del sol, con los de allá arriba. La dama de la luna pensó, le entregó un tambor en sus manos y le dijo: siempre que quieran comunicarse, hablar con alguien de acá arriba, conmigo, con el señor del sol, toquen el tambor con todo su corazón y nosotros los escucharemos. ¿En serio? ¿Con esto nada más? Muy bien. Tocando eso con el corazón podremos comunicarnos con ustedes. Perfecto. Ok, es hora de irme. Entonces la dama de la luna cortó un hilo de su vestido mágico, lo ató alrededor de la cintura del changuito y le dijo: te voy a empezar a bajar hasta llegar a la luna. Este es un hilo mágico. Sin embargo, yo no te voy a ver cuando llegues a la tierra, está muy lejos. La señal será que cuando tú estés en la tierra, tocarás el tambor y yo sabré que esa es la señal para cortar el hilo. Y entonces estarás a salvo en la tierra. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces le ató el hilo, el changuito se echó un salto con el tambor entre sus brazos. Y la dama de la luna lo empezó a bajar y bajar y bajar y bajar y bajar y bajar y bajar hasta que lo perdió de vista. Solo sentía el peso del changuito, pero ya no lo veía. Ahí venía el changuito, ahí venía el changuito, ahí venía a la tierra. Todos los changuitos de alrededor empezaron a ver que ahí venía el changuito, que ahí venía el changuito bajando y bajando. Se empezaron a reunir alrededor, empezaron a brincar, a brincar, a brincar, le hacían señas. ¡Ey! ¡Ey! En su lengua, claro. Oye, oye, ¿cómo te fue? ¿Qué hay allá arriba? Y él les enseñaba y les enseñaba el tambor. Miren, miren lo que me dio. ¿Qué es eso? No entendemos. El changuito les decía y les decía y ellos gritaban y todos gritaban y todos gritaban hasta que el changuito les dijo: es un tambor, miren. La dama de la luna escuchó eso, lo entendió como señal y
cortó el hilo. Al changuito le faltaba como un edificio para llegar a la tierra, y entonces ahí quedó el changuito. Cuando lo vieron, todos los otros changuitos corrieron a esconderse porque había hecho un ruido bien feo y además había caído bien feo, con una cosa bien rara entre sus brazos. Les dio miedo y ahí quedó el changuito. Ahí pasó un buen rato, hasta que afortunadamente una mujer que venía de recoger agua del río lo vio que apenas sí se movía con las pocas fuerzas que le quedaban. Corrió a donde estaba el changuito, lo levantó. El changuito movía su boca como queriendo decir algo en su lengua. La mujer puso los labios del changuito en su oído y el changuito le contó toda la historia. Cómo había visto a la luna, cómo habían hecho la torre de changuitos, cómo había llegado a la luna, cómo había visto a la dama de la luna y cómo le había entregado el tambor. La dama de la luna recogió al changuito, recogió el tambor, el changuito murió en los brazos de la mujer, pero la mujer se lo llevó a donde estaba todo su pueblo, a su casa, reunió a toda la gente del pueblo y les contó toda la historia del changuito, les contó la historia del tambor, le hicieron toda una ceremonia ritual al changuito, lo enterraron como si hubiera sido uno de los más grandes héroes del pueblo, y durante 3 noches y 3 días no pararon de sonar un montón de tambores en honor al changuito. Así es como cuentan en África que llegó el tambor a la tierra. Ojalá les haya gustado. Muchísimas gracias.